En esta unidad vamos a estudiar los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Los números racionales son aquellos que pueden representarse como el cociente de dos enteros y cuyo denominador es distinto de cero. Un número racional tiene la forma A sobre B. O sea, como lo llamamos comúnmente, es una fracción. Puede ser, por ejemplo, 2/5, puede ser 3/4, puede ser 5/2, etc. Esos son los números racionales. Si recordamos cuáles son los elementos de un número racional o cuáles son los elementos de una fracción, vamos a ver que tenemos tres elementos. Uno, que sería nuestro numerador. Tenemos esta línea que vemos ahí, se llama la línea de fracción. Vamos a escribir línea de fracción, y el número que tenemos abajo que se llama denominador. Entonces, esos serían los tres elementos de una fracción. El número que tenemos arriba que se llama numerador, la línea que se llama línea de fracción y el numerito que tenemos abajo que es el denominador. Vamos a proceder a graficar estos números racionales o estas fracciones, las vamos a graficar. Vamos a dejarlo anotado eso para que no nos olvidemos. Pero vamos a graficar estas fracciones. Las voy a graficar. Vamos a prestar mucha atención en el denominador. El denominador en este caso es 5. El denominador nos va a indicar en cuántas partes está dividida mi unidad. Para ello voy a hacer mi gráfico en forma de rectángulo y ese va a indicar una unidad. Como el denominador me indica 5, significa que yo a esa unidad la voy a dividir en 5 partes iguales. 1, 2, 3 y 5. Está dividida en 5 partes iguales. Eso me indica el denominador. ¿Qué me indica el numerador? El numerador me indica que de esas 5 partes yo voy a tomar o voy a pintar 2. Entonces, pintamos una y pintamos 2. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo tengo 2 de 5. De esa forma estamos graficando el 2/5. Grafiquemos el siguiente. El siguiente me dice 3/4. Vamos a acomodarlo ahí y le vamos a prestar atención al denominador. El denominador es 4. Significa que mi unidad, voy a dibujar la unidad primero. Nos vamos a ayudar de los cuadritos en nuestro cuaderno. Mi unidad está dividida en 4 partes. Divido entonces, una está dividida en 2 y está dividida en 4 partes. De esas 4 partes, el numerador me dice que debo tomar 3 o debo pintar 3. Entonces yo pinto 3 unidades. Ahora, ¿qué tengo? Si observamos, aquí tengo 3 de cuántas, 3 de 4, y eso es 3/4. Nuestra última gráfica tenemos por acá que dice 5/2. 5/2. Aquí, si observamos la diferencia con los anteriores que acabamos de hacer, la diferencia entre estos dos, veamos cuál es. 3/4 y el nuevo es 5/2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el numerador es mayor que el denominador. Graficamos primero el denominador. ¿Qué me indica el denominador? Me indica que la unidad va a estar dividida en 2 partes. Entonces yo agarro y dibujo una unidad y lo divido en 2 partes, porque eso me indica el denominador. ¿El numerador qué indica? El numerador indica cuántas voy a tomar.
Voy a tomar 5, dice, pero no me alcanza. Aquí tengo una, tengo 2. ¿Qué hago? Aumento 1 más y vemos. Dividimos entre 2. Tengo que tomar 5. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4 y me falta todavía. Entonces otra vez aumentamos una unidad más. Una unidad más que la dividimos en dos partes iguales. Y tenemos que tomar 5, dice. El numerador dice 5. Entonces yo agarro, tomo una unidad, tomo 2, tomo 3, tomo 4 y tomo 5. ¿Qué estoy indicando con esas? Que he tomado 5 de cuántas, de 2, porque cada una de estas unidades está dividida en dos partes. Y esa sería la forma de graficar las diferentes fracciones. Veamos una fracción más. A ver, 7 tercios. 7 tercios es de este tipo. También el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué hago? Grafico mi unidad y según lo que dice el denominador dice divida la unidad en 3. Divido la unidad en 3 y tengo que tomar 7. Si observamos, aquí tengo 3, me falta todavía. Entonces yo sigo dibujando otra unidad y la divido en 3. Si quiero tomar 7, ahí habría 6, no me alcanza. Dibujo otra unidad y lo divido en 3. Ahora veamos, necesito tomar 7, 3, hasta ahí vamos 6 partes, 7 partes. Todo esto que he tomado sería 7 de 3. 7 de 3 que está dividida la unidad. Eso sería graficando números racionales. ¿Qué sucede? Vamos a continuar con qué sucede si yo tuviese como fracción una fracción mixta. Por ejemplo, si yo tuviese un entero, un cuarto. ¿Cómo voy a graficar? Graficamos primero el entero. Este 1 me dice un entero. Entonces yo dibujo un entero. Dibujo la unidad y la tomo toda porque es una unidad, ¿no? Y dibujo, ya dibujé esta unidad. Ahora me paso a dibujar la fracción, un cuarto. Nuevamente tomamos atención en el denominador. El denominador me dice que la unidad va a estar dividida en 4. Dibujamos otra unidad y lo dividimos en 4 partes porque así nos dice el denominador. Dividan en 4 y nos dice pinten o tomen una de esas partes. Entonces yo agarro y tomo una de esas partes. Y de esa forma aquí tengo el 1 entero y aquí tengo 1 de 4 partes. De esa forma tengo el 1 entero, un cuarto. Un entero que tenemos aquí graficado porque está tomada toda la unidad. Y aquí tenemos el 1 cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque tengo tomada una parte de 4 que está dividida la unidad. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer 3 enteros. 3 enteros, 6 medios. 3 enteros, 6 medios. ¿Cómo dibujo? ¿Cómo grafico? Primero graficamos el entero. Dice 3 enteros. Agarro y dibujo un entero.
2 enteros y 3 enteros. ¿Cómo indico que son enteros? Lo tomo todo, lo dibujo, lo pinto todo. Son 1, 2 y 3 enteros porque están tomados todos, están pintados enteros. Luego reviso ese 2 que me indica que la unidad va a estar dividida en dos partes. Ya la tengo ahí, la unidad dividida en dos. Y procedemos a tomar, dice, tome 6. Y si observo aquí puedo tomar 1, aquí puedo tomar 2, me falta todavía, entonces sigo dibujando. Vamos a hacer un poco más corto. Sigo dibujando otra unidad, lo divido en 2, otra unidad, lo divido en 2 y me dice que pinte 6. Pinto 1, pinto 2, pinto 3, pinto 4, pinto 5 y pinto 6. Entonces aquí tengo los 3 enteros porque no están divididos. Y aquí tengo los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque la unidad está dividida en 2. Vamos a hacer un ejemplo más que sería 5 enteros, 3 cuartos. Primero dibujamos los enteros, son 5 enteros. Voy a hacer un entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros y me falta uno que sería el 5 enteros. Como me dice entero, significa todo: un entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 y 5 enteros. Luego revisamos la fracción 3 cuartos. Significa que la unidad va a estar dividida en 4 partes iguales. Dibujamos un poco mejor. Va a estar dividida en 4 partes iguales. Dividimos en 1, en 2 y en 4 partes iguales. Tengo que tomar ¿cuántas? Tengo que tomar 3 de las 4 que está dividida. Entonces agarro, tomo 1, tomo 2, tomo 3 y tengo las 3 partes tomadas de 4. Esto sería 3 de 4. De esa forma tenemos en 3 cuartos. Y aquí tenemos, en todo esto, tenemos nuestros 5 enteros. Ahora vamos a graficar nuestros números racionales o nuestra fracción en una recta numérica. Una recta numérica es la que ven en la pantalla, donde a partir del 0 a la derecha tenemos los números enteros positivos y a partir del 0 a la izquierda tenemos los números enteros negativos. Eso debemos tomar en cuenta. El 0 es nuestro punto de origen, nuestro punto de referencia para poder graficar cualquier número racional. Empezamos entonces con el primer ejemplo. Voy a graficar o voy a representar en esta recta numérica a la fracción 3 medios. 3 medios. Vamos a representar. ¿Qué debo hacer? Primero observamos, es positivo. Significa que voy a trabajar en la parte positiva. Luego de eso revisamos el denominador. Recordemos que el denominador es quien nos indica en cuántas partes vamos a dividir una unidad.
Una unidad la tengo desde el 0 hasta el 1. Esa es una unidad, desde el 0 hasta el 1. Esa unidad la voy a dividir en dos partes iguales. Ahí estamos dividiéndolo por la mitad y podemos seguir dividiendo si queremos, ¿no? Podemos seguir dividiendo para no equivocar. Ahora, el denominador, recordemos, nos indica en cuántas partes dividimos una unidad, y una unidad está dividida en dos partes según el denominador. El numerador, que es 3, me indica cuántas partes yo voy a tomar. A partir del 0, que es nuestro punto de referencia, voy a tomar 1, 2, 3 partes. Estoy tomando 3 partes que me indica mi denominador, y significa que ahí, en ese lugar, es el lugar de mi número fraccionario, que es 3/2. Esa sería la posición en la recta numérica del 3/2. Podemos observar otro ejemplo. Vamos a borrar y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer menos 4 tercios. Observemos, la fracción es negativa, significa que voy a trabajar en la parte izquierda, en los números negativos. Y revisamos el denominador. Siempre tenemos que basarnos en el denominador. El denominador me dice que la unidad va a estar dividida en 3 partes iguales. La unidad es desde el 0 hasta el 1. Esa es una unidad. Desde el 1 hasta el 2 es otra unidad. Entonces me dice que la unidad va a estar dividida en 3 partes iguales. Vamos a dividirla en 3 partes. Esa sería la unidad, está dividida en 3 partes. Siguiente igual lo dividimos en 3 partes. Y nos dice que debemos tomar 4. Veamos, desde el 0 tomamos 1, vamos a cambiar de color. Desde el 0 tomamos una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes. 4 partes. Y en este lugar sería donde está ubicado nuestro número menos 4 tercios. Dividimos la unidad en 3 partes, como podemos observar aquí. Hemos dividido en 3 partes la unidad. Y luego nos dice que tomemos 4 partes. Tomamos 1, tomamos 2, tomamos 3 y tomamos 4. Y en ese lugar es la posición de nuestro número fraccionario. Veamos otro ejemplo. Veamos un ejemplo positivo ahora. Va a ser 2 tercios. 2 tercios me indica que voy a dividir la unidad en 3 partes igual que la anterior. Me indica la unidad en 3 partes. La dividimos entonces en 3 partes. La unidad en 3 partes. Y este también lo vamos a dividir por si acaso lleguemos a necesitar. ¿Qué me dice el numerador? El numerador me dice que salte o que utilice 2 de esas 3. Entonces salto yo desde el 0, siempre desde el 0, una unidad, 2 unidades. Salto 2 unidades y vamos a hacerlo con otro color. 1, 2, y en esa parte significa que en esa parte está ubicado mi 2 tercios. Ahí está ubicada en la recta numérica.